Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión, una conferencia que estábamos esperando con muchas ansias. La pudimos restablecer para hoy, va a ser una linda presentación. Estamos de nuevo hoy con Diego López, un gran amigo mío. Él es oftalmólogo, fellow de oculoplástica del IMO de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es máster en estética de la Universidad de Alcalá y experto en medicina estética oncológica de la misma Universidad de Alcalá de Henares y trabaja en Madrid en Central Ocular. Bienvenido, Diego. Estamos muy ansiosos de ver tu conferencia, que sabemos que va a estar muy chévere. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a todos pues, por esta segunda oportunidad, por los que os habéis tomado el trabajo también de volver y sacar este segundo momento que sé que para muchos es complicado. En España algunos están ya de vacaciones, entonces era difícil la conexión. La semana pasada tuvimos pues un pequeño disgusto, pero bueno, ya está todo solucionado y espero que pueda transmitir hoy con todo mi cariño, mi amor, mi cuidado y mi respeto a todos estos casi 20 años de formación que han sido bastante importantes para mí porque hay mucha gente que me ha ayudado a ello. Bueno, lo primero, a ver, empezamos entonces aquí. De estos casi 20 años de formación, empiezan aquí. Bienvenidos todos y para quienes es su primera vez, les presento a Medellín. Medellín es la ciudad de la eterna primavera, la tacita de plata, mi ciudad, mi tierra, mi Medellín. Es una tierra de orquídeas, de pájaros y flores, donde tuve la oportunidad de formarme en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí, la doctora Marta Vázquez, oculoplástica, me enseñó lo impresionante que es todo el mundo de la oftalmología. Al ver un iris, cómo se contrae, me enamoró, me deslumbró y desde allí pues marcó todo para yo emprender mi camino, sobre todo hacia la cirugía oculoplástica y a la medicina estética, gracias a sus enseñanzas. Pero la vida, pues, es lo que es y a veces nos tiene otros planes y he terminado, pues, en Madrid. Mi destino fue Madrid. Allí tengo la oportunidad de hacer la residencia en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y tras acabarla inicio, pues, el programa de formación de medicina estética con la doctora Paloma Tejero en la Universidad de Alcalá de Henares, tras lo cual hice el experto en estética oncológica y luego me fui a formar con el doctor Ramón Medel, Juan Carlos Sánchez España y la doctora Luma Vázquez para toda ya el fellow de cirugía oculoplástica. Sin embargo, como dicen, el amor mueve el mundo y Natalia Cassis es amor y en todo el sentido de la palabra y hasta Catandúa fui a volar para acabar de afinar varios elementos que tenía pendientes para esa historia os la contaré un poquito más adelante. De momento, os tengo estas palabras. We are here with Dr. Yossi. He's one of the most important oculoplastic surgeons around the world, and he always tried to teach us with all his love, all the techniques, and all the knowledge. A take-home message about what must all the new ophthalmologists do, especially when trying to begin the oculoplastic way. Okay, I have one word, love. You must love the work that you do. Everything that you do must be with love, and especially for your patients. You must really, really work for your patients. As long as you have in your head and your heart that you are going to do the best for your patients, you will always be a success. No patient will be angry with you if they understand that they're going to be looked after with love. That's it. I am what I am because I love what I do. I am what I am because I like to do the best for my patients. And that's so simple. Every human being wants another human being to like them, to love them, and to treat them as they would, as we say, your friends or your family. And you love your friends and your family, so if you treat them in the same way that you would all the other people that you cherish, then you will be a success. Very simple solution to success. Thank you, Doctor. Thank you for these beautiful words. Thank you. And thank you. Bueno,
Y después de esas maravillosas palabras, podríamos decir que hasta aquí está la presentación, gracias al gran resumen del Dr. Joshi. Pero bueno, voy a empezar con mi mini resumen tipo MIR, ya que hay bastante tela que cortar. Por lo tanto, la doctora Natalia Restrepo tendrá entonces así cómo justificar que esté mi asistencia en esta charla. Así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Bueno, para poder hacer una blefaroplastia tenemos que ser médicos, tenemos que ser psicólogos, si hace falta, pero es necesario que entendamos hasta el último detalle de cada persona, de cada ser humano, sin juzgarlo, porque eso se llama empatía y respeto. Entonces debemos contemplar cosas tan básicas como estas, como el riesgo de sangrado, la hiperpigmentación posinflamatoria, si ha tenido cirugías previas, tratamientos estéticos previos, qué, cuándo, dónde, cómo, la cicatrización, si ha tenido alguna alteración, la historia familiar, en fin, todo. Debemos conocer prácticamente lo que hace en su día a día. ¿Y todo esto por qué? Pues porque pues es una muestra de respeto que nosotros podamos entender como tal a nuestra paciente. Bueno, las medidas en oculoplástica es por donde yo empezaría. Esto para mí, hasta que no lo entendí, fue bastante complicado porque hay mucha información. Sabemos que hay muchas publicaciones y hay muchas cosas que nos van a dar este tipo de información para medir, porque es que al final vemos rasgos, pero si no los medimos, esa información se nos queda en el aire y desaparece y a veces se nos olvida o no somos simplemente capaces de ordenar esos datos para saber cómo vamos a gestionar cada caso. Entonces, yo lo he dividido de la siguiente forma. Las medidas estáticas. Las medidas estáticas, obviamente, con el paciente pues sin movimiento y eso nos va a dar muchísima información. Si lo dividimos en tercios, ¿vale? Podríamos hablar que en el tercio superior vamos a tener la línea de implantación capilar, especialmente para los pacientes pues, que tienen algún tipo de tosis de ceja o algo que nos estemos planteando hacer un lifting endoscópico o un lifting de la cola de la ceja, por ejemplo. ¿Cómo está su frente? ¿Cómo está el reborde orbitario? ¿Cómo está la glabela? La cresta temporal es súper importante porque si tenemos ahí mucha atrofia de la grasa, pues va a hacer que la cola caiga más. Entonces, a veces solo con reponer el volumen de la fosa temporal va a ser suficiente para tratar la colita de la ceja. Describiremos la ceja como tal, cómo está la cabeza, cómo está la cola, el cuerpo y sobre todo el roof, que acordémonos que le da más volumen o le da más soporte a la ceja. En el tercio medio vamos a tener también muchísima más información. Tenemos la lamela anterior, que la vamos a medir desde el borde inferior de la ceja hasta el borde del párpado libre del párpado superior. Esto nos va a dar la cantidad de piel que tiene y eso, dependiendo de esto, va a ser lo que vamos a considerar para poder hacer la resección en una blefaroplastia. También tenemos que saber y entender cuál es el tarsal plait show o el platal show o el lid show, que es la exposición pues, del párpado, que es lo que se muestra, se enseña en el párpado, y que en hombres están entre unos 6-8 milímetros, en mujeres aproximadamente unos 8-10, es decir, es un signo de belleza en las mujeres que lo puedan tener sobre 10. De hecho, a las mujeres les va a gustar más esto porque van a tener más superficie, por ejemplo, para el maquillaje, pero un hombre no queda tan bonito. Vale, luego está el skin crease, que será pues ese surco palpebral, luego la apertura palpebral, la distancia margen reflejo 1 y 2, apoyándonos de un reflejo que nos va a dar una fuente de luz que pongamos hacia la pupila, nos va a dar la capacidad de medir en milímetros, pues eso, cuántos milímetros tiene. Lo normal es que en el párpado superior, dependiendo de la raza, estamos entre unos 8 y unos 10 milímetros aproximadamente, dependiendo si son asiáticos, negros, caucásicos o latinoamericanos, porque los latinoamericanos tenemos un DMR1 un poco más bajo. Luego está la longitud de la horizontal de la hendidura palpebral, que esto lo tenemos que tener claro en pacientes con, por ejemplo, un euriblefaron, un paciente con un floppy eyelid, que no olvidéis estar tocando los párpados. El canto, tanto medial como el canto lateral, son muy importantes para saber la posición, sobre todo si hay un desbalance en pacientes, por ejemplo, que tengan epífora
que se queje mucho de pífora, pero tiene una distoplía cantal donde el canto lateral está mucho más abajo que el superior, pues entendemos que no va a haber un mecanismo como la lágrima vaya a ser capaz de llegar hasta al punto de desagüe. En general, pues algunos hablan de 4 milímetros de diferencia, otros hablan de 15 grados, pero bueno, lo normal es que el lateral esté por encima del medial, y eso es lo que da la característica del ojo así, más almendrado. La distancia intercantal, pues para la blefarofimosis, por ejemplo, las distancias de Halimbo sí que es importante, sobre todo cuando estamos hablando de ptosis de ceja, porque ya nos damos cuenta que la ceja es el marco de la mirada, y como es el marco de la mirada, es importante que si yo hago un tratamiento en el párpado, pero no considero la ceja, pues el resultado siempre va a ser subóptimo. Por eso hay que empezar a ver técnicas que nos ayuden a mejorar la ceja. Respecto al párpado inferior, pues ya sabemos, nos da muchísima información, pues porque es una estructura absolutamente compleja. Ahí vamos a tener pues tanto el tear throat, los paquetes grasos, tanto superiores, inferiores, y no olvidemos la diferencia anatómica, que en el inferior hay 3 paquetes grasos y en el superior el lateral es la glándula lagrimal, para que no hagamos ninguna resección o hagamos algún daño que pueda llevar a que aumente la incidencia del ojo seco, que por cierto ya vamos hacia el 50% de la población mundial. Y en el párpado, en la parte inferior, pues hay muchísima más información, pero solo lo quería enfocar en 2 cosas. Uno, hablar pues de la mejilla, tenemos que ver cómo es su arco zigomático, cómo es el soporte que tiene, qué tanto tiene de sus paquetes grasos, tanto profundos como superficiales, a ver si es que están muy desplazados, porque eso nos va a ayudar a que si tiene un vector negativo muy importante, pues el resultado también sea bastante subóptimo. Y desde luego, ya mirando en conjunto, pues vemos el fotoenvejecimiento cutáneo, la calidad de la piel, fototipo Fitzpatrick, etc. En general, podemos decir que hay demasiadas cosas que ver y son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a seguir adelante con más datos. Lo otro es la simetría. Tenemos que mirar qué tan simétrico es nuestro paciente, mirar esa simetría es bastante importante. Si vemos que hay alguna asimetría, debemos advertirle al paciente, pues que desde luego es importante que vaya, pues eso, no sé, que considere y que acepte pues esos tipos de asimetría, que para nosotros también van a ser un poco difíciles de resolver, aunque intentaremos al máximo controlarlo lo mejor. Bueno, en este caso tenemos a un paciente. Este paciente tiene una clara asimetría, y es que este paciente fue intervenido en otro centro donde le hicieron una blefaroplastia superior sin éxito, y desde luego que él se seguía viendo el mismo párpado. ¿Pero por qué? Pues porque efectivamente el problema estaba en su ceja, y especialmente en su ceja derecha, pues porque como veis está todo un poco más desplazado hacia abajo. Le dejaron una lamela anterior de 14 milímetros, perdón, de 19 milímetros en este ojito, en el ojo derecho, y 20 en el ojo izquierdo. Por lo tanto, en el ojo derecho, pues estaba con un mínimo de lagoftalmos, con casi 1 milímetro de lagoftalmos, ¿vale? Y si vemos aquí, la altura de la ceja limbo es de 14 milímetros y 17 milímetros. Esto implica pues que de una u otra forma pues esté mucho más baja la otra ceja. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es elevar esta ceja. En este caso, yo utilicé una técnica con unos hilos espiculados bidireccionales de 19G, pues son bastante gordos, bueno, y con buen resultado, y pues realmente el tratamiento se mantiene aproximadamente un año. No creo que mucho más. Bueno, no olvidemos también que hay otro tipo de exploraciones a nivel del párpado que debemos considerar, como es el Hertel, o las proyecciones de Worm's Eye View o de la vista de gusano, para valorar la proptosis o la enoftalmia. Aunque hay casos donde esa simetría, pues desde luego va a ser completamente llamativa y bueno, pues es obvio, pero casos como este nos servirá para hacer seguimiento. Luego tenemos las medidas dinámicas. Las medidas dinámicas nos hablan pues ya del movimiento del párpado. Ese movimiento del párpado, podemos empezar por la función del elevador, que es el músculo elevador del párpado superior, el que necesita, o sea, el que tiene ese recorrido desde abajo hacia arriba, es el que realiza ese recorrido. Por lo tanto, miraremos su función
con valores mayores de 10 milímetros podemos decir que está bien. Y cuando ya es muy justito por debajo de 6 milímetros, pues ya no hay una buena función del elevador, que esto nos diría o nos indicaría de ir a hacer un flap frontal directo. Es muy importante siempre, cuando hacemos la exploración, bloquear el frontal, porque si no bloqueamos el frontal, la verdad es que puede falsear los datos que tenemos. Y lo otro, pues es el test de fenilefrina. El test de fenilefrina, ya sabemos que echamos la gotita, esperamos 5 o 10 minutos de tiempo y después de hacerlo, pues vemos la respuesta al párpado. Si hay una elevación, 2 milímetros, positiva. O en este caso también. Aquí tenemos un test de fenilefrina positivo. Pero hay otros que no, elevan 1 milímetro, elevan muy poquito y entonces estamos viendo pues solamente pues nada, que la prueba es negativa. Y otra de las cosas que tenemos que valorar es el herring, ¿vale? Ese herring es, al elevar un párpado va a bajar el otro párpado, entonces eso lo tenemos que ver si ese herring es negativo o no es negativo. En este caso, por ejemplo, no es negativo, es negativo, perdón. Pero en este caso, si vemos el párpado donde echamos la gotita es el ojito izquierdo, pero al echar la gota en el ojo izquierdo, a pesar de esto, en el ojo derecho va a bajar la altura del párpado más o menos casi 1 o 2 milímetros. Y vuelvo, insisto, por favor, los párpados, tocarlos, tocarlos y tocarlos. Este es el SNAP test en este paciente que tiene una gran laxitud, pero si le tocamos, pues nos damos cuenta efectivamente de la cantidad de laxitud que hay. Este paciente había recorrido un montón de sitios ayudando, o sea, pidiendo ayuda por ojo seco. En todo lado le decían sí, 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 gota, 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 gota y corticoide, y lo tienen así desde hace años y nadie le había tocado los párpados y no se habían dado cuenta que lo que tenía era un floppy eyelid. Bueno, ya con toda esta información, en principio, ya somos capaces de plantearnos una cirugía, ya de saber qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente, porque ya con todo esto, desde en la consulta, vamos a decidir cuál es el plan terapéutico. Es decir, en ese momento sí o sí, ya tenemos que saber qué técnica, cómo, por dónde y demás, con toda la información, tanto de la historia clínica como la exploración de lo que le vamos a hacer. Por lo tanto, la indicación quirúrgica se realiza en la consulta. Pero antes, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la medicación que esté tomando el paciente? Entonces, primero hay que analizar, individualizar cada caso. Hay que ver qué enfermedades, qué patologías realmente tiene. Solicitar siempre una valoración preanestésica, la analítica completa con coagulación INR, especialmente para los pacientes que estén anticoagulados. Y vamos a echarnos de mano, pues, una ayuda de cardiología, medicina interna o el médico de familia que necesite, pues, o sea, que nos pueda apoyar para darnos información de cómo guiar estos casos. Sin embargo, os tengo una cosa muy interesante que he encontrado yo que me ayuda mucho para saber con el riesgo de sangrado y el riesgo tromboembólico, gracias a la Sociedad de Cardiología, Sociedad Española de Cardiología. Esta es la página, metéis por ahí, es gratis, no hay que pagar nada, o sea, metéis directamente desde la página. Aquí tienes los medicamentos que posiblemente vayan a, o sea, que estén tomando el paciente, tanto como anticoagulante como antiagregante. Se nos pregunta si es una cirugía urgente, sí o no. Obviamente nosotros no. ¿Qué tipo de especialidad es? Y aquí, por ejemplo, en nuestro caso, después de oftalmología, ver que blefaroplastia, cejaplastia, pues eso es lo que es. Nos piden por qué le mandaron la antiagregación, o sea, enfermedad arterial, cerebrovascular, coronaria estable, bla, bla, bla. Y después de eso, el tiempo, si ha sido revascularizado o no, con qué, cómo, y si es por prevención primaria y si es una cirugía diferente. Y con todo esto nos va a dar toda la información necesaria para saber si puede mantener la aspirina, si necesita terapia puente, si no necesita terapia puente, cuándo puede reiniciar el tratamiento anticoagulante. Entonces os recomiendo esta página porque la verdad que a veces puede que no sea fácil comunicarnos pues, con el equipo o lo que sea. Y si tenemos que tomar una decisión, por lo menos aquí ya vais a tener esto para que os podáis apoyar.
Y no olvidemos de la suplementación, porque claro, la gente se toma todo lo que la vecina le dice, porque yo qué sé, porque cuando Plutón estaba retrógrado con Saturno en Venus, entonces le curó una dermatitis. Entonces la gente se toma hasta, vamos, al agua de los floreros. Entonces es importante que tengamos esto muy, muy, muy en cuenta. Por lo tanto, hay mil cosas que nos afectan la coagulación y no lo sabemos. Árnica, ginkgo biloba, jengibre, cúrcuma, la curcumina, el omega 3, el ginseng, la hierba de San Juan. Bueno, en fin, hay mil cosas que nos pueden alterar la coagulación. Colágeno podría ser anticoagulante, por ejemplo. Ahora todo el mundo quiere tomar colágeno. No olvidemos que el colágeno no se absorbe por vía intestinal, pues porque es una molécula demasiado grande, pero no solamente eso, sino que los conservantes, los preservativos, alteran la microbiota intestinal, lo cual puede hacer un desbalance bastante complicado. Otra cosa para tener en cuenta aquí, el árnica es un antiinflamatorio que nos encanta y lo mandamos oral después de las cirugías, pero no es recomendable porque hay personas que lo suelen mandar incluso antes, como si empezara a hacer un efecto antiinflamatorio como un corticoide, pero no. Es mejor no poner el árnica antes porque el árnica también tiene un efecto anticoagulante antes de la cirugía, se pone después. En general, todo se recomienda suspender 2 semanas antes de la cirugía. Sin embargo, yo a todo el mundo le digo suspender al menos un mes antes de la cirugía. Cualquier tipo de micronutrición, obviamente su tratamiento habitual debe seguirlo, debe seguir todo lo normal, pero antes de la cirugía que suspenda absolutamente todo. Vale, vamos a este caso. Este caso es un paciente que tiene bolsas en el párpado inferior. Me lo manda un compañero que ya le había hecho resurfacing con láser CO2 en el párpado inferior. Bueno, pues me lo manda, le opero y chan chan al mes. O sea, no sé, en ese momento dije, quizá, no sé, he conseguido multiplicar las bolsas y las he puesto más grandes. ¡Wow! Quizá me debo dedicar a otra cosa, a la agricultura, a la agropecuaria, a multiplicar el dinero, no sé. Pues sí, esto es un caso que me ha enseñado a mí muchísimo, que lo traigo porque tenemos que considerar que la gente se pincha y se hace muchísimos tratamientos de medicina estética. A la gente se le olvida lo que se hace, nunca saben lo que les han puesto y lo que sí tenemos claro es que poco a poco la información que vamos obteniendo, sobre todo de los rellenos en el área periocular, es que causan edema palpebral. Ya la doctora nos está contando un poco de síndromes orbitarios que yo creo que vamos a tener que empezar a entender más por la migración del producto, porque posiblemente el BDD esté completamente atascando los linfáticos, en fin, hay muchas cosas que tenemos que entender, pero que si es sabiéndolo, solamente con la hialuronidasa ya va a ser suficiente para, pues eso, para prevenir esta clase de cosas. Entonces tenemos que tener muy claro que estos pacientes se hayan puesto o no se hayan puesto la, o sea, ¿cómo se llama esto? El producto. Y en caso de que se hayan puesto el producto, entonces, pues eso, que nos avisen con tiempo para por lo menos 7 o 10 días antes de la cirugía realizar una sesión de hialuronidasa. Entonces, conclusión, preguntar siempre por tratamientos estéticos y otra vez siempre, vuelvo y pregunto, al máximo preguntar esto. Y la hialuronidasa, bueno, pues ahí es un poquito discutido en este momento, pero bueno, ahí se debería hacer prueba previa por vía intradérmica. Sin embargo, puede considerarse incluso hasta una posible reacción alérgica inicial, o sea que podemos sensibilizar a la persona solo haciendo las pruebas cutáneas de alergia con esto. Es positiva si nos va a dar un abón con pseudópodos que aparece a los 5 minutos y se mantiene durante unos 20 y 30 minutos con hipersensibilidad local. Lo que es los signos de inflamación local, tanto vasodilatación o eritema, no implica que es una reacción positiva. Es incompatible cuando el paciente toma furosemide, epinefrina, benzodiazepina, heparina o fenitoína y necesita dosis más altas si el paciente está con salicilatos, corticosteroides, estrógenos, antihistamínicos y hormonas adrenocorticotrópicas. Se reconstituye con solución salina
Y la dosis depende, si la lesión es muy bajita, pues unas pápulas, una simetría muy leve, muy superficial, un Tyndall, se pueden hacer más o menos de 2 a 8 unidades por centímetro cuadrado. Y en efectos más moderados se puede poner de 20 a 80. Esto no es lo mismo que cuando se hace pues, intraarterial pues, por una embolización. Y se puede repetir cada 6 a 7 días. Aquí os dejo esta literatura que es maravillosa. Es un libro de la doctora Paloma Tejero y de la doctora Susana Bordegaray, donde están todos los efectos adversos de los materiales de relleno inyectables y todo apoyado por ecografía, que yo creo que es donde nos tenemos que empezar a enfocar todos para empezar a entender poco a poco más de lo que está pasando, porque así como sobre todo en los 2010 y por ahí, empezamos a tener todas las complicaciones, empezamos a ver todo lo que se puso en los 80, 90 de los biopolímeros y las siliconas. Ahora, en este momento, estamos empezando a ver todo lo que se hemos puesto en los últimos 20 años con los ácidos hialurónicos. Y creo que por ahí tenemos que empezar todos alineados. Bueno, el paciente dijo que sí, ahora que firme la hipoteca. Ya directamente nos vamos al banco que firme la hipoteca. Entonces, ¿eso qué significa? Significa el consentimiento informado, en el cual debemos individualizarlo también. Hay que hablar de los riesgos de la blefaroplastia, tanto de las hiper y hipocorrecciones. La gente tiene unas expectativas demasiado altas y a veces tenemos que bajarles las expectativas porque quieren ser de golpe, no sé, una persona que no son o 30 años como se veían a los 20, no sé. Entonces, eso es súper importante. Luego las asimetrías que podemos corregirlas, también el edema, hematoma, dolor y bueno, todo lo que tiene esto individualizado, como había dicho antes, y asociando a los riesgos anestésicos locales. La fotografía para el uso de imágenes con fines comerciales, explícitamente para comerciales, expectativas del paciente bajarlas y muy bien. Debemos entonces explicar que alteraremos transitoriamente su autoimagen, porque claro, la gente no se imagina cómo ese edema, ese hinchazón en sus párpados es cómo va a ser el resultado final. Entonces hay mucha gente que se desespera, bueno, nos llaman todo el día porque se asustan. Entonces hay que explicarles que esto va a pasar. Luego, la fotografía. La fotografía es algo bastante importante. Sabemos que registra la condición preoperatoria y la compara con la posoperatoria. Registra la evolución de una lesión o enfermedad y su respuesta al tratamiento. Guía las expectativas del paciente enseñando los elementos realistas. Da soporte visual durante la cirugía en el quirófano si lo tenemos proyectado en una pantalla, por ejemplo, tenemos las fotografías impresas al lado. Nos ayuda a nosotros también, pues como para ir reevaluando los resultados, ir viendo esto estaba así, quedó así, quizá para la próxima vez pues necesito cambiar esto, en fin. Ilustra también pues eso con fines académicos o publicitarios y insisto en el consentimiento informado adicional. En este libro, que es de la doctora Bárbara Berazategui, es maravilloso, podéis encontrar creo que muchísima información maravillosa y en este libro el doctor Juan Carlos Sánchez España en colaboración con el doctor Julián han podido hacer un libro, o sea, un capítulo maravilloso que os dejo aquí, ese QR, ¿vale? Bueno, que el doctor Julián Espinosa, con muchísimo cariño, nos ha dejado un vídeo en YouTube con todos los tips y con todo lo que tenemos que saber de oculoplástica, o sea, de fotografía en oculoplástica, por si lo queréis coger, tomar, ahí os queda, ¿vale? Muy bien. De todos modos, a veces parece que necesitamos como demasiadas cosas y la verdad que no es para tanto. Yo al final pues puedo tener la cámara reflex y demás, pero he aprendido también con algunos elementos específicos del móvil. Yo tengo un iPhone y con eso básico ya he conseguido mejorar un poco mi fotografía. Sé que me falta mucho y sé que tengo que seguir estudiando al doctor Julián Espinosa y a Juan Carlos, pero bueno, que ahí hay muchísima información que os va a servir de todo. Bueno, y ahora sí, vamos, estamos listos ya para el quirófano, preparados, vamos para allá. Lo primero, el instrumental. Entonces, respecto al instrumental, ¿qué decir? Lo primero, pues nada, o sea que podemos hablar mucho tiempo ahí,
pero porque hay demasiada información respecto a todo esto, pero creo que el objetivo y lo que tiene que quedar claro de aquí básicamente es qué intención tengo yo cuando voy a operar, es decir, qué es lo que yo realmente quiero hacer, porque si sé qué es realmente lo que yo quiero hacer, es porque ya sé qué elementos debo coger para poder trabajar. Si yo no tengo idea de que lo tengo que hacer, por más que me pongan 50 pinzas, no voy a conseguir hacer absolutamente nada. Entonces, si yo ya sé lo que tengo que hacer, porque mi intención es positiva, ya sé lo que quiero hacer, entonces va a ser mucho más fácil escoger y saber qué instrumental se va a adaptar a cada uno de nosotros, ¿vale? Eso sí, yo creo que nunca podría ordenar una mesa tan bonita como lo han hecho en la clínica Ramírez y Galvez allí en Málaga, que no sé si están por allí, pero bueno, un saludito. Y nada, solo decir que si tenéis que comprar vuestro equipo, pues no compréis solo uno, o sea, que tener al menos dos para eso, por si alguna cosa pasa. Bueno, esto es otro tema que es completamente interesante. Las gafas lupa. Bueno, respecto a esto, a ver, nosotros somos oftalmólogos, nos dedicamos a cuidar de la visión de las personas y si vamos ya un poquito más allá, somos capaces incluso de abrirle los ojos a las personas para que vean su realidad. O sea que nuestra misión es muy importante en el mundo y así como nuestros pacientes, nosotros también tenemos que ver y tenemos que ver lo mejor posible. Y esto me lo enseñó mi maestra de central ocular, la doctora Míguez, en una de sus charlas en uno de los congresos de atunes de Sahara, creo que hace 2 años más o menos, que por cierto es el primer congreso a nivel mundial de carrera profesional en oftalmología donde nos enseñan lo que es la realidad. Aquí discutimos varias cosas y ella, aunque antes operaba sin lupas, pero luego con ellas, vio la luz al usarlas. Vio la luz como nosotros la vemos en Sahara, un sol casi tropical, como si estuviéramos en pleno Caribe, en pleno mayo y para nosotros solos. Claro que sí, claro que sí. Así que bienvenidos a Sahara, los atunes, si en algún momento os queréis apuntar. Respecto a las lupas como tal, ¿qué decir? Estas fueron mis primeras lupitas. Esto es muy importante, es una decisión muy importante para nosotros porque esto es una proyección de nuestros ojos, esto es una prolongación, lo necesitamos para poder tener mejor detalle para operar y es una inversión que tenemos que hacer, es una inversión bastante, bueno, pues grande y eso. Entonces, ¿qué os puedo contar? Estas son las primeras gafitas que tuve. Las gafitas son maravillosas. La verdad que, perdón. Bueno, la verdad es que está todo, o sea, todo necesario para que yo pueda tener una buena iluminación y una buena magnificación con las gafitas, ¿vale? ¿Qué más puedo decir de esto? Que cuando ya llevas mucho tiempo con estas gafitas, es posible que empecemos a cansarnos un poco más. Y al cansarnos un poco más, se nos va cansando el cuello, la espalda y podemos tener, yo creo que, problemas. Entonces, os traigo esta otra opción, que son unas gafas relativamente nuevas, que son la opción Ergo. Las estoy probando, a ver si Carolina en algún momento me las trae. Os dejo más o menos aquí un vídeo. Esto fue parte de lo que pasó en las fallas técnicas, que lo dejo aquí como muestra, porque no entendíamos por qué se desconfiguró todo, pero bueno, nada más para que veáis la posición del, de mi cabeza, de mi cuello, ¿vale? Que estoy completamente recto, como si estuviera en un microscopio de pie, y así voy a estar más cómodo, me canso menos. Vale. ¿Y todo eso por qué? Porque el autocuidado es uno de los pilares fundamentales de la autoestima, es decir, el amor propio, ¿vale? Entonces es importante que nos cuidemos. Y bueno, lo de la música en el quirófano, pues bueno, a ver, ¿qué les puedo contar de eso? Les puedo contar que, bueno, pues mi padre es músico, siempre me ha enseñado
cosas maravillosas respecto a lo que es la música, el canto, me ha ayudado a descubrir lo bonito de hacerlo. Es uno de los músicos más importantes de música de cuerda andina en Medellín y a sus 90 años pues se sigue presentando. Así que como un grandísimo ejemplo a este señor, pues nada, adopto la música para ayudar a adornar mis espacios y la música me acompaña en el quirófano. Y si a eso ya después en el fellow lo recibo también. No sé, la información del doctor Medel que necesitamos operar con música, pues desde luego, pues nada, o sea, adopto esto porque nos va a ayudar a concentrarnos y nos va a ayudar también a estar más centrados en eso. Respecto a la anestesia, bueno, pues sabemos que es el control del dolor, la lidocaína aumenta la vasodilatación, por eso se asociará a la epinefrina. El comienzo de acción de esa anestesia es más o menos 2-3 minutos y se mantiene más o menos 1 o 2 horas. Por lo tanto, se puede combinar con bupivacaína al 0,5, que aunque tiene un poco menos, o sea, una acción un poquito más tardía, la verdad que sí se mantiene hasta unas 6 horas. Entonces, esto es hasta beneficioso para el posoperatorio del paciente. Y si se prefiere levobupivacaína, que es un poco menos efectiva que la bupivacaína, pero es menos cardiotóxico. Entonces, hay que ver el perfil del paciente. Se puede combinar entonces con hialuronidasa, que aumenta la difusión del anestésico, pero no es necesario de rutina. Aquí la doctora Natalia Casís nos hace un súper resumen. Gracias, gracias Natalia, porque o sea, ahí está la lista con todo los componentes, pero independientemente de la mezcla que quieras, pues hay bastantes opciones. ¿Qué pasa con el ácido tranexámico? Es un antifibrinolítico, va a inhibir la conversión del plasminógeno en plasmina, previniendo la degradación del coágulo de fibrina. Se puede poner intravenoso entre 500 miligramos a 1 gramo, es decir, 15 miligramos kilogramo dosis, al menos 30 minutos antes de la cirugía. Mezclada con la anestesia, también se puede pinchar. Algunas personas lo ponen tópico en compresas. Irrigación directa del tejido también es una opción. Y entramos entonces en lo que es la blefaroplastia superior. ¿Qué es importante en la blefaroplastia superior? Aquí debemos ver que el truco y el paso más importante de todos está en el marcado. Y ahí es donde me quiero detener un poquito. ¿Por qué en el marcado? Porque el marcado, o sea, el marcaje es al ser lo que vamos a quitar de piel, es lo que va a condicionar el resultado, tanto bueno como malo, porque si nos excedemos en la cantidad de piel que quitamos, pues desde luego vamos a tener un lagoftalmos posquirúrgico. ¿Cómo marcar? ¿Sentados o marcamos de pie o marcamos tumbados? Yo creo que eso va más o menos a gusto del consumidor, pero ¿qué he aprendido yo? Que si tengo al paciente tumbado y lo mido con regla, es mucho más sencillo cuando está tumbado. Si lo hago con regla sentado, pues desde luego es un poco más difícil. Yo en general me acostumbré primero a sentarles, marcar bolsas y marcar todo lo que puede más o menos desviarse pues eso, por la gravedad y luego con regla ya marcarlo todo, más o menos. Más o menos. En el pliegue, ¿vale? Vamos a hacer la incisión inferior. Vale. Aquí tenemos. Vale. Entonces, esa línea azul, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo vamos a marcar dependiendo pues como de la paciente, ¿no? Si tenemos, ya sabemos que por ejemplo en este caso tenemos 35 milímetros de lamela anterior y quiero dejarle un pliegue a 10 milímetros y para arriba de la ceja hacia abajo dejar 10 milímetros, que en total sean 20, que es lo mínimo que me va a aguantar el párpado para no tener lagoftalmos, pues ya sé que lo que tengo que quitar son 15 milímetros. Más o menos nos venimos desde el punto lagrimal hasta el canto externo. Y el borde superior, pues rodeando pues, el reborde orbitario. Una vez pues podamos hacer este tipo de cirugía, lo que hacemos es, podemos hacer la lipectomía, podemos hacer transposición de grasa a los paquetes grasos, sobre todo del medial al central cuando hay síndrome A.
Vamos a exponer también los tejidos en caso de que tengamos una tosis, por ejemplo, una tosis palpebral, buscando el músculo elevador del párpado superior para hacer una reinserción. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo es necesario pues, una blefaroplastia en esta señora. Solo una blefaroplastia obviamente no soluciona nada, pero también si yo solo le hago la tosis, pues le va a quedar mucha piel allí. Esta señora quería un poco más funcional, bueno, pues le hicimos una resección del elevador bilateral en el mismo momento asociado a la blefaroplastia. Hay casos también que son muy difíciles y muy dramáticos porque realmente lo que les puede estar causando es que en su ojo único no puedan estar viendo adecuadamente. Si no ven adecuadamente, pues quizá lo que no les interesa es verse bien o mal, sino ver, sin más. Entonces, hay que hacerlo de una forma que consigamos simetrizar lo máximo posible, pero que en este caso, por ejemplo, que el estrabismo no nos deje hacer una corrección completa de la cirugía de la tosis, por ejemplo, porque si no haría que sea mucho más asimétrica. Entonces, esos pequeños detalles los tendremos que tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, esta paciente tenía, al parecer, una tosis aponeurótica congénita que fue reintervenida en varios sitios y al final llega a la consulta, no tenía pues función del elevador casi cero y bueno, pues en este caso hay que asociar pues, la blefaroplastia también a un flap frontal directo. Ahora, ¿qué nos permite también la blefaroplastia superior? Nos permite asociarlo a tratamientos, por ejemplo, de la ceja. En mi experiencia, yo prefiero hacer una técnica que sea a través de un lifting de cola de ceja, que ahora os enseñaré más o menos cómo se hace. Pero en este caso, si yo solamente quito piel, lo único que voy a hacer es que voy a ir, o sea, lo único que voy a hacer es que voy a cortar más la lamela anterior, por lo tanto la ceja va a ir bajando aún más. Y esto va a hacer pues que el resultado se vea subóptimo, por lo tanto necesitamos tratar la ceja. En este caso, ¿cómo se hace? Se hace una incisión más o menos siguiendo, como veis aquí, desde la ala nasal, el canto externo, ese sería nuestro o sea, el punto inicial de la incisión, de aproximadamente 1,5 cm. Levantamos, o sea, quitamos todo lo que es el cuero cabelludo y después de esto vamos a encontrar la fascia temporal superficial, la cual, haciendo una muy buena hemostasia, incluso con mosquitos, vamos a hacer una incisión, vamos a coagular, vamos a disecar bien porque si no ahí sangra bastante y a través de esto vamos a encontrar el espacio interfacial para que en ese espacio interfacial nos permita llegar hasta suborbicular, que es donde necesitamos llegar. Una vez disecamos y levantamos todo esto, lo que hacemos es llevar una aguja pasahilos con un PS2 que nos va a ayudar a llegar hasta donde está el orbicular, que es donde vamos a hacer un loop, y vamos a redirigir hacia nuevamente el cuero cabelludo y eh, vamos a suturar esta sutura en la fascia temporal profunda con el frontal, con el temporal. Perdón. Muy bien. Y estos son los resultados, es decir, el resultado es completamente natural. Como veis, no puedo ver ni siquiera la incisión, no le queda cicatriz en absolutamente ningún sitio. El paciente está contento y nosotros más. En este caso, por ejemplo, hicimos lo mismo. Esta es una señora que si no tratamos la colita de la ceja, pues es muy complicado porque no se va a despejar. Y aquí lo bueno es que al suturar podemos pasar un puntito, un poquito más inferior y al hacer esto vamos a coger un poco toda la parte la parte ligamentaria de la cara, especialmente aquí la parte más temporal, que va a ayudarnos a hacer un mini lifting. Es una cosa muy sencilla y muy sutil que tiene poco riesgo y la verdad que queda bastante bonito y bastante guay. Miremos aquí, por ejemplo, el resultado entre un lado y el otro. Vemos solamente en el compartimento graso superficial del lado izquierdo como ya después de la cirugía ya está mucho más elevado, que incluso el surco nasogeniano prácticamente ha disminuido solamente con hacer ese pequeño detalle. Y en el tiempo, pues maravilloso, o sea, queda maravilloso. Esto es la cicatriz, obviamente hay una cicatriz, pero es una cicatriz que no queda pues muy visible, la verdad. Entonces, si hay pelito, pues se puede ocultar.
y se oculta fácilmente, vamos. No olvidemos también dar la sutura de brasier para ayudar a mantener el plata al show. No hace algo sobre la ceja como tal, aunque puede hacer una mini fijación de la ceja, pero no la eleva. O sea, su objetivo es básicamente aumentar la exposición del tarso para que el resultado sea más bonito a nivel lateral. ¿Qué pasa si la paciente no quiere hacerse un lifting de cejas? Eso es un poquito más complicado porque, bueno, o en mi experiencia, aquí tenemos un caso en el cual prefirió hacerse pues una cejapexia directa. Entonces, esta es la técnica, que yo creo que no sé si habéis conocido ya de la doctora Casís, si habéis tenido la oportunidad de, de, mm, de haberla escuchado haciendo esta técnica. Esta técnica es una técnica modificada, pero bueno, intentamos hacer la resección primero pues de la piel y luego hacer una muy buena sutura por planos. Esa sutura por planos es importante que la hagamos para disminuir la mayor cantidad de espacio muerto para que pueda quedar sin tensión y que pueda tener una cicatrización perfecta. En este caso, bueno, pues este es el resultado al día siguiente y este es el resultado unos meses después. Entonces el tema es, esta señora pues sabía que le iba a quedar la cicatriz, pero bueno, ahí se desesperó un poquito porque, no sé, alteró tanto su autoimagen que en una cicatriz que es ahí, o sea, es imperceptible, aunque yo sí que la noto. Bueno, pues por eso decidimos ayudarle a mejorar esa cicatriz, tanto con hidratación, por ejemplo, como con un módulo que se llama Resurfix de la tecnología de Lumenis, del Optilite, que yo creo que va bastante bien. No es un ablativo como tal, pero o sea, le ayuda bastante y se puede hacer incluso hasta en verano, o sea que es algo bastante maravilloso. Y bueno, pues con el tiempo he ido aclarando y mejorando. Respecto a la blefaroplastia inferior, eso es como lo que más tememos nosotros. Aquí lo único es ver exactamente dónde entrar para pues ver dónde cambia la orientación de los vasos que son horizontales a verticales. Por ahí vamos a incidir y vamos a separar pues la conjuntiva y los retractores y a través de allí vamos a buscar nuevamente los paquetes grasos. Recordemos que aquí sí que hay 3 paquetes grasos y lo que tenemos que cuidar es el oblicuo inferior que discurre entre el paquete graso medial y el central. Una vez hacemos lo del paquete graso, sí que me gusta hacer una disección de la piel separándola del orbicular. Esta disección de la piel pues, nos va a permitir pues, de una u otra forma liberar y tensar un poquito también el párpado inferior. No olvidemos que antes de quitar la piel es importante también hacer una buena fijación, hacemos una orbiculopexia lateral bien ajustadita para que el párpado tenga pues un buen soporte. Es más, si dudamos, puede ser necesario incluso hasta asociarlo con una cantopexia transcantal. Esta es una maniobra, yo cuando estaba en Medellín le aprendí a la doctora Marta Vázquez que antes de quitar la piel, lo que tengo que decirle al paciente es que abra los ojos y que mire hacia su frente, ¿vale? Si él abre los ojos y mira hacia la frente y sobre todo abre la boca, esa ya más o menos será la cantidad de piel pues que le quitamos, ¿vale? Y a la doctora Casís también le aprendí algo, que es la maniobra Casís. La maniobra Casís es reposicionar suavemente con el dedo la piel para saber cuál es el exceso de piel. Y solamente con eso, guardando esas dos, tanto la maniobra de la doctora Marta Vázquez como la maniobra de la doctora Casís, vamos a saber cuánto es la cantidad de piel exacta que vamos a necesitar quitar. Y una vez ya lo tengamos claro, pues pasamos a hacer la resección de la piel. ¿Qué hago yo para una blefaroplastia? Yo usualmente si les puedo poner un frost inferior, les hago, aquí ya les habíamos quitado los del párpado inferior, pero siempre la ferulización es muy importante porque nos va a ayudar a que esa fuerza que tiene o esa resistencia que tiene el material del apósito que le estoy poniendo, pues va a ayudar que no haya
tanto fluido. Entonces, la presión, la compresión es muy importante, especialmente si lo podemos dejar los primeros 3 días. ¿Por qué les dejo el frost? El frost se los dejo porque nos ayuda a que en las primeras horas, tanto pues por haber tocado el orbicular, por la anestesia del orbicular y pues por el lagoftalmos que nos va a dar todo esto, más la inflamación, más todo, pues evitemos que haya, pues eso, un daño en la córnea, pues por exposición. Aquí en este libro de la doctora Natalia Casís está todo maravillosamente resumido que os quiero, bueno, está todo perfecto, toda esa información, por si en algún momento lo queréis o lo que sea, pues la podéis contactar porque realmente es maravilloso. Bueno, ¿qué cuidados posquirúrgicos debemos tener? Pues lo primero, pues lo normal, o sea, no reposo, no deportes al menos en la primera semanita. El frío local tenemos que tener cuidado porque hay gente que se vuelve loca con el frío, no para, no lo discontinúa y al no discontinuarlo, lo que va haciendo es, no sé, que se puede incluso hasta inflamar o incluso hasta quemar. Entonces, se los debemos explícitamente poner 10 minutos cada hora, nada más. Los analgésicos según el perfil del paciente, recordemos que los AINES los primeros días pueden aumentar el sangrado, por lo tanto sería bueno que no fuesen AINES. Si toca eso, pues toca. Ponemos colirio antibiótico con corticoide en pauta descendente dentro del ojo y pomada por fuera en la cicatriz. Mucha lubricación, porque ya sabemos que nos va a dar ojo seco, ¿vale? Especialmente esos primeros 3 días. Intentemos que el cabecero esté elevado para que así los fluidos también ayudemos a bajar. Y antibiótico oral solo si hemos tocado periósteo o hemos hecho lifting de cejas. Para el manejo de moratones, pues os tengo 2 cosas. Lo primero es la transferrina liposomada, que yo no sé si en Latinoamérica ya está, pero aquí tenemos un producto que se llama Quelador, que es maravilloso, que nos ayuda a reabsorber en días un hematoma, ¿vale? Y luego lo otro es que gracias al doctor Nacho Genol, he aprendido también que con el filtro vascular del Optilite y considerando hemosiderina, podemos hacer que en los tiempos precoces del moratón, es decir, 1 o 2 días después de la cirugía, cuando está el moratón ahí, si le damos unos disparos del Optilite, de la luz pulsada, vamos a ayudar a que en 2 o 3 días pues prácticamente desaparezca el moratón. O sea que también tenemos esa opción. Creo que hay que darle mucho más, entenderlo un poquito más, pero va fenomenal. Yo creo que me está gustando eso. Luego, reiniciar la medicación habitual normal, evitar la exposición solar, no actividad acuática, sauna, piscina, jacuzzi, baños turcos, ni nada de esto hasta que se le quiten los puntos, pero sí se pueden duchar pues normalmente. Y yo hago la sutura intradérmica, no porque sea mejor o peor, porque de resto, o sea, creo que en el párpado le puedes poner hasta una grapa que va a quedar divino, pero es porque el paciente cuando tiene la sutura intradérmica no se siente absolutamente nada de operado, porque no se está viendo la costura ahí. Entonces, solamente por eso la hago intradérmica. No olvidemos respecto al ojo seco que el 50% de los operados de catarata desarrollan ojo seco y de estos 1/3 desarrollan un ojo seco persistente que puede ser hasta 1 año. Entonces, no tenemos una estadística específica para blefaroplastia, pero puede que estemos más o menos por allí. Por lo tanto, a todos los pacientes que tengan ojo seco antes de la blefaroplastia debemos tratarles adecuadamente. ¿Y qué significa tratarles adecuadamente? Es entender que si tienen una disfunción de las glándulas de meiomio, vamos a guiarles un tratamiento directamente con el Optilite en protocolo de ojo seco de disfunción de glándulas de meiomio, con 4 sesiones antes de esto para preparar directamente la piel del párpado, ¿vale? Si, por ejemplo, no tenía nada de esto y después de la blefaroplastia puede desarrollar una disfunción de glándulas de meiomio por el mismo traumatismo quirúrgico, que puede pasar y es normal y no pasa nada y la paciente debe saberlo, si hacemos las mismas 4 sesiones pues eso, de luz pulsada del Optilite. Ahora, si, por ejemplo, lo que vemos es que tiene una blefaritis anterior descamativa, lo cual no son simplemente caspitas, sino que se llama biofilm, que no sé si lo habéis conocido. El biofilm lo que hace es, son bacterias que están allí viviendo de una forma que están protegiéndose del mundo externo y hasta que no lo quitemos, pues no va a mejorar el párpado. Por lo tanto,
necesitamos empezar a entender mejor la microbiota palpebral, que ya viene de la microbiota intestinal y desde allí hace una inflamación crónica. Entonces ya tenemos dispositivos como la microexfoliación palpebral, que lo que hace es permitirnos quitar primero el biofilm, segundo, tratar la disfunción de las glándulas con el OptiLite para mejorar ya de entrada el paciente, para que su recuperación sea muchísimo mejor y los resultados vayan a ser mucho mejores. Respecto a los tratamientos estéticos, a ver, os traigo un caso. Este es un paciente que quiero, que adoro, porque es un paciente súper especial, que fue el que me estaba llamando justo antes en medio de la presentación. No sé si está Carlos por ahí. Este paciente es un paciente que por motivos de la vida, pues, bueno, todos tenemos momentos difíciles de la vida. En esos momentos difíciles a veces nos descuidamos de nuestra autoimagen, nuestro autocuidado y nos vamos dejando y pues el tiempo va pasando y lo que sea, y un día pues se despierta y dice yo no me reconozco, entonces vamos a ayudarle. Entonces yo le cuento que lo primero para poder operarle es que tiene que dejar de fumar, porque fumaba más de un paquete al día de tabaco. Hasta que no deje de fumar no vamos a operarle, pero mientras tanto podemos ir haciendo cositas. Sin embargo, puso mucho de sí, empezó a trabajar mucho en sí, salió adelante con mucho esfuerzo el solito. Yo solo le fui guiando y le ayudé. Y es precioso porque, bueno, conseguimos hacerle la blefaroplastia y ya después, a los más o menos 4 meses, empezamos ya a hacer tratamientos estéticos. Eh, Os cuento, no antes, o intentar no antes. El Botox, recordemos que relaja o paraliza el músculo, por lo tanto, si yo paralizo el orbicular, que es el que me el que drena la linfa de la órbita y del párpado, si yo voy a inhibir ese mecanismo de bomba, pues voy a hacer pues, que el paciente esté más hinchado durante más tiempo. Por lo tanto, no es bueno poner la toxina botulínica ni antes ni después. Y el ácido hialurónico menos, porque el ácido hialurónico lo que hace es captar agua, por lo tanto va a ser mucho más edema. En este caso le tratamos pues con la toxina botulínica, le hice un tratamiento inicial de complejo híbrido cooperativo, que es una molécula maravillosa porque lo que nos hace, nos ayuda es a dónde llega el tejido que llega, aumenta la celularidad, o sea, el grupo poblacional de células que necesitamos. Si lo voy a los fibroblastos, aumenta la cantidad de fibroblastos para que cada fibroblasto normal produzca su cantidad normal de colágeno. Y en total, pues voy a tener mucho más colágeno. ¿Por qué? Porque tengo muchas células sanas trabajando naturalmente. Es muy seguro este tratamiento, fácil de pinchar y sobre todo pues con unos resultados maravillosos. En otro segundo momento ya empecé a ayudarle a él, que en este caso pues le quise poner un poquito más de ácido hialurónico pues en el pómulo, pero en el SUF, ¿vale? En algún puntito de soporte en el arco cigomático y en el SUF. Hay que tener mucho cuidado en el arco cigomático de no estar, por favor, pinchando directamente ahí, porque cualquier gota que se nos quede ahí nos va a crear un festón malar. Y entonces estamos teniendo una pandemia de festones malares, posiblemente por mala técnica de implantación del hialurónico o por un hialurónico mal indicado para su sitio. Y en el cuello también se puede poner el profilo. El profilo se puede poner en cualquier sitio que haya piel. En cualquier sitio donde haya piel va a tener resultados maravillosos. Ya con eso estamos haciendo, por ejemplo, que eh, los paquetes grasos superficiales, si les ponemos el complejo híbrido cooperativo, va a aumentar la población de los adipocitos de esto, mejorando el volumen facial sin necesidad de poner un ácido hialurónico que tenga agentes reticulantes o que tenga otro tipo de sustancias que parecen ser tóxicas para la piel. Y así es como después de este tiempo tenemos un paciente que está feliz, está cómodo, está a gusto. Es un paciente, pues no sé, maravilloso, que le quiero mucho, que estoy muy agradecido con él y que espero que cada día de su vida sea aún más feliz. Este era antes y así lo tenemos ahora. Claro que ha cambiado. Esta paciente, por ejemplo, claro, tiene una atrofia de la grasa bastante marcada. Esa atrofia de la grasa, pues claro, hay que ir mejorándosela. No debemos poner más de 4 viales en una sola sesión de ácido hialurónico porque ya está demostrado que eso altera la inmunidad, entonces parece que
no es bien actuar si ponemos mucho más volumen de eso en una sola sesión. Entonces, siendo consecuentes con esto, yo aquí utilizo unos productos que son un ácido hialurónico ultra puro, es el único ácido hialurónico ultra puro que existe, porque según la farmacopea europea, pues hay una cantidad de valores que deben cumplir los ácidos hialurónicos y este está muy por debajo de cualquier límite, por lo tanto me da a mí mucha seguridad. En este caso le he puesto un SV, o sea, medio SV en un lado y medio SV en otro, y solamente con ese medio SV vemos cómo ya se levanta y se proyecta muchísimo mejor el pómulo desde los paquetes grasos profundos. Respecto al láser CO2, pues el láser CO2 ya sabemos pues que como cuchillo va fenomenal, que nos ayuda a ser un poquito más rápidos, que nos ayuda a mejorar también la coagulación, en fin, o sea, eso no tenemos ninguna duda. Respecto a los otros usos que podemos tener del láser CO2, en este caso, por ejemplo, hicimos una mini blef asociada a pues un resurfacing panfacial. Y vamos a ver, entonces, esto que nos permite, ya sabemos que el láser C2 es un láser completamente ablativo, lo que hace es ir a la diana terapéutica que es el agua y lo que hace es ir quitando pues las capas del tejido que vamos haciendo. Nosotros con el Acupulsen tenemos o sea, un módulo pues, más superficial y otro más profundo y eso nos permite ir trabajando en modo combo para que sea mucho más rápido, pues, más rentable el uso de la energía. Ese es el resultado. Si lo comparamos bien, nos damos cuenta que es un resultado, no es algo que sea hiper mega llamativo, pero es un resultado sutil pero bonito. Vemos la mejoría, es decir, vemos cómo ha mejorado en general, ha mejorado toda su piel, en general ha mejorado la textura de la piel del párpado inferior, y pues incluso alguna mancha que tengamos ahí también ha prácticamente desaparecido. La piel del párpado superior se retrae, este paciente desde luego era para hacer un lifting de cejas y una blefaroplastia superior, no tiene tanta piel como parece, pero es que la posición de la ceja lo que hace que se le vaya así. Sin embargo, pues vemos que globalmente ha mejorado bastante. Y respecto a la otra forma de utilizar el Acupulse, pues lo utilizamos ayudándonos a vaporizar lesiones en cualquier parte del cuerpo, del sitio que nosotros estemos seguros de vaporizarlo y ya está. Nos ayuda también para todas las lesiones palpebrales, o sea, es posible utilizarlo en cualquier sitio. Bueno, con esto ya más o menos acabamos, terminamos, pero antes me gustaría darle las gracias a la doctora Paloma Tejero. La doctora Paloma Tejero es doctora en medicina, es presidenta de la Asociación de Medicina Estética perdón, de Castilla y La Mancha, es codirectora del Máster de Estética y Antienvejecimiento de la Universidad de Alcalá de Henares. A Paloma decirle que muchas gracias por guiarme tanto todo este tiempo en el mundo de la medicina estética. Para mí es muy grato siempre contar con ella para todo y sobre todo porque me ha enseñado que todos, cualquier especialidad de la medicina, puede aportar algo muy bonito y muy valioso, sin orgullo, sin egos y sin absolutamente nada para el crecimiento de la medicina estética, porque todos tenemos un conocimiento especial desde un poquito. Y ella aquí en España se ha encargado de ello. A la doctora Elvira Rodenas, por favor, esta es una de las mamás de la medicina estética de España. Gracias, Elvira, por permitirme estar contigo todos estos años y por transmitirme todo ese conocimiento que tienes, tanto de la medicina estética, de los tratamientos de medicina estética como de la aparatología, a entender sus resultados y sobre todo porque sé que tú tienes la experiencia durante décadas de todo lo que ha pasado con todos los tratamientos desarrollados en el mundo, puestos en todas partes del cuerpo y el seguimiento durante décadas. Por lo tanto, gracias por permitirme tener esa información que me la has transmitido con tanto amor y tanto cariño. A la doctora Loma Vázquez, por favor, de Barcelona, de la clínica Oclanda. Gracias también por enseñarme a introducir la tecnología, las fuentes de luz en el mundo de la oculoplástica. Eso para mí no hubiese sido fácil si no hubiese sido por tu guía. Así que gracias por ser referente, gracias por enseñarme lo que es la fortaleza, claro que sí, y sobre todo porque también eres un orgullo paisa para el mundo.
Bueno, a la doctora Casis también pues por enseñarme tanto sobre la blefaroplastia y sobre todo porque ha sido quien me ha ayudado o me ha ayudado a gestionar y de a acabar de pulir mi marca personal y de haberme hecho pues también perder el miedo a empezar con mi comunicación. A papá, a doctor Medel, gracias por darme pues tantos elementos que me han ayudado a volar y a tener tantas oportunidades en la vida que jamás llegué a imaginar. Así que Ramón, muchísimas gracias. A Nuria Valdés, que es mi mentora de la residencia, por haber reconocido mi valor y haber cuidado con todos pues de mí, con tanto cariño y tanto amor, estos años en España, que muchos de ellos no han sido fáciles, pero que con tu compañía ha sido todo muchísimo más llevadero. A la doctora Marta Vázquez también por haberme enseñado este maravilloso mundo de la oculoplástica y por haberme guiado y transmitido todo su conocimiento. Sabré cuidarlo y enseñarlo con mucho orgullo. Y pues a la vida, ya por haberme permitido juntar a estas dos mujeres maravillosas, a estos dos grandes mundos, que ya lo pude hacer el año pasado aquí en Madrid. Y por supuesto, cómo no, a ellos, a mis padres, que me lo han dado todo, me lo han enseñado todo, el amor, el cariño, el respeto, el cuidado, la esperanza y sobre todo lo que la tierra nos enseña, la fortaleza, la responsabilidad, la paciencia y que las cosas que merecen la pena en la vida toman su tiempo. Así que de momento, muchísimas gracias. Espero verlos Oculoplastics el 24 y 25 de abril del próximo año y estáis todos completamente invitados a Central Ocular a Madrid cuando queráis venir a vernos, a aprender, a compartir, a dialogar y a todo lo que queráis. Aquí está el espacio abierto. Bienvenidos a Central Ocular. Gracias, doctor López. Hablarnos de la gratitud. Diego, muchas gracias. Súper buena la conferencia, desde los inicios de describir cuál es lo importante de saber que el paciente qué quiere, de su salud, de su alimentación, de sus hábitos, hasta todos los detalles, que inclusive aquí tenemos una pregunta muy específica para que nos ayudes. Muchas gracias por la conferencia, Mr. Aguarojo. Bueno, Juan Carlos Sánchez nos pregunta, en el lifting temporal, ¿cómo hace las fijaciones a hueso, además de afasia temporal profunda? No, o sea, se hace en todo el espacio interfacial, que es lo que se separado hasta llegar al espacio suborbicular, ¿vale? La fijación se hace inicialmente en la fascia temporal, o sea, se hace todo en la fascia temporal profunda, anclando al temporal, perdón. O sea, no hay hueso en ningún momento. Perfecto. Los hilos que utilizaste para mejorar la simetría en el paciente que nos mostraste, esos hilos, ¿por dónde se introducen? Claro, se hace una incisión mínima, microincisión de 5 milímetros aproximadamente en el borde del cuero cabelludo y hay varias técnicas de hacerlo. Yo aprendí una técnica que es en hamaca, que es con un hilo, que es, o sea, es bidireccional, pero con doble punta y las puntas son atraumáticas. ¿Para qué? Para poder pasar el hilo 2 veces. Entonces eso hace como una hamaca que levanta la ceja. El tema de los hilos es, yo ponía antes los hilos básicamente porque no sabía hacer cirugía de cejas, ¿vale? Entonces, a medida que he ido desarrollando el tema de la cirugía de las cejas, he ido abandonando un poco los hilos, que no es que esté en desacuerdo con ellos, sino que simplemente he encontrado otros elementos para solucionarlo de otra forma que yo puedo. La ceja es lo más difícil de solucionar de toda la cara y va a seguir siendo lo más difícil de solucionar de toda la cara, pues porque hay todos los factores posibles para que la ceja caiga y solamente hay un frontal que lo está soportando, lo está sujetando. Entonces es muy importante que sepamos que sea lo que sea que hagamos, cualquier cosa en el tiempo es posible que fracase. Ya tenemos que contar con eso. Los hilos son de policaprolactona, ácido poliláctico y envueltos en ácido hialurónico. Es decir, está todo mezclado, pero todo se degrada. Entonces, eso tendrá su tiempo. Y su tiempo, pues son unos 6, 8 meses más o menos. ¿Podemos mantener el efecto con la fibrosis que haga el hilo después? Yo no creo. Y luego, mantenerlo con Botox, sí o sí, porque si no se cae. Y se te cae al tercer mes. O sea que... Perfecto. Nos da un comentario Cecilia Lobos. Ojo con aplicar IPL para el morado en pacientes con edema. Puede producir una quemadura en la piel. Entonces no debe haber nada de edema bajo el morado y va genial.
Sí, gracias Cecilia por eso, porque realmente ya me pasó. O sea, tuve una paciente que tuvo una quemadura en la piel porque tenía edema y gracias por sacarlo aquí porque se me olvidó completamente comentarlo. Tenemos que tener mucho cuidado con la energía y sobre todo en los sitios donde haya mucho más pigmento, o sea, más hemosiderina, pues lo que va a pasar es que podemos ahí hacer que con el edema capte más agua y queme. Entonces eso es lo único que hay que considerar. Bueno, esto es un arte, no solamente eran trucos, sino arte, y tú eres un artista. Muchas Aaron, gracias. muchas gracias por aquí en el chat. Te agradezco de corazón de que hayas sacado todo este esfuerzo, amor para esta presentación. Y yo creo que todos los que quieran conectarse contigo se pueden escribir al Instagram o comunicarse conmigo para ayudarte en teléfono, porque hay muchas cosas que utilizan allá que no tenemos todavía acá. Claro, yo creo que eso es importante y es muy bonito y quiero que se haga puente también para Latinoamérica, porque nosotros aquí tenemos algunos recursos que creo que podemos ayudar para que pronto la gente lo pueda tener allí o para ir dando visión o luz de cómo ir haciéndolo con otras cosas, con otros elementos. Y creo que me tenéis a mí, me tenéis ahí en el Instagram, os puedo dar el WhatsApp, lo que queráis y ya está. Aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Con esto damos una despedida. Que todos tengan un bonito día. Muchísimas gracias.